y para que ellos también sean, Señor, afectados positivamente por el poder de tu palabra. Toma control y dominio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estamos en nuestra cuarentena, la cual ya forma parte de nuestra normalidad. Nos estamos habituando a ella y yo sé que esto está terminando. Poco a poco, tarde o temprano, el día menos pensado, esto termina, hermanos míos. Paz y paciencia en medio de la tormenta. Quiero leer las escrituras para que tratemos el tema que vamos a estar tocando en los próximos días de esta semana. Éxodo capítulo 18, versículo 21, es donde vamos a leer la palabra de Dios. Así que, estudiosos de las Escrituras, abran su Biblia en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice así: Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Gloria a Dios. Repetimos. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Hoy vamos a comenzar un tema muy importante y vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo y la autoridad, o la autoridad desde la dimensión del liderazgo. Yo sé que cada una de las personas que me están escuchando, aunque no sean líderes en sus congregaciones, tienen un depósito de liderazgo interno dentro de cada uno de ellos. Y es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser líder en un área específica. Una de las palabras que tiene que ver con el concepto de liderazgo y que se conecta con lo que vamos a transmitir en esta hora es la palabra hebrea Hayil, que revela que líder es alguien que tiene autoridad y que tiene el poder de utilizar esa autoridad para bendecir, para hacer que se sientan seguros aquellos que dependen de su autoridad. Y en este pasaje, eso es lo que estamos encontrando, una de las manifestaciones del Hayil, del líder con autoridad en las Escrituras. Y en este texto encontramos los tres niveles básicos de la autoridad. Encontramos la autoridad absoluta, la autoridad delegada y la autoridad conferida. Por eso encontramos a Dios diciéndole a Moisés: escoge tú de entre el pueblo. Dios, que tiene autoridad absoluta, le está delegando autoridad a Moisés cuando le dice: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, varones de verdad, temerosos de Dios y que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Y ahí se manifiesta la autoridad conferida, la autoridad absoluta de Dios, la autoridad delegada sobre Moisés y la autoridad conferida, que es la que Moisés en su autoridad delegada le transfiere a un grupo de personas para ponerlo sobre el pueblo. En 4 dimensiones: como jefe de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Las 4 dimensiones de liderazgo en el pueblo para aquel entonces. Es decir, los jefes de millares iban a tener autoridad conferida de Moisés para ser líderes sobre miles, pero también para ser líder de los jefes de centenas, de los jefes de 50 y de los jefes de 10. Y los jefes de centenas iban a ser líderes sobre cientos, pero iban a obtener la autoridad sobre los jefes de 50 y sobre los jefes de 10, y así sucesivamente. Entonces esto nos revela la esencia y la sustancia que tiene que ver con la autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad pudiéramos definirla como el privilegio concedido por Dios y reconocido por los hombres de poder ejercer derechos sobre algo o alguien. Es un privilegio concedido por Dios porque Dios es el dueño de la autoridad absoluta y nadie puede tener la autoridad si no es de parte de Dios. Pero también es reconocido por los hombres. Primero, por el hombre que tiene autoridad, y segundo, por los hombres que se sujetan a esa autoridad. Si no fuese así, el concepto de la autoridad no tuviera ningún tipo de validez. La autoridad se percibe de 2 maneras que están asociadas, pero que no es lo mismo.
La primera manera de percibir la autoridad se conoce como motu proprio. Motu proprio, que se traduce como iniciativa propia y es uno de los conceptos legales que definen la autoridad desde la óptica voluntaria. ¿Qué significa esto? Cuando alguien dice yo me sujeto a la autoridad, pero esa autoridad a la que se sujeta no tiene un derecho legal social sobre él, sino que se sujeta voluntariamente, como por ejemplo cuando usted va caminando por la calle y un anciano le dice, amigo, venga acá, necesito que me ayude con esto, y te pide un favor y tú de manera voluntaria decides cederle. O por ejemplo la autoridad que tienen tus pastores sobre ti, si tú le dices que no al pastor a una orden que él te dé, eso no te va a hacer un reo de la justicia, un reo de muerte, o alguien que ha quebrantado la ley y por eso te van a perseguir y te van a someter. Tú le dijiste que no, y esa es una autoridad a la que tú te sujetas voluntariamente. Inclusive, hasta cierto nivel, la autoridad de los padres sobre los hijos entra en la óptica de motu proprio, iniciativa propia. Este ejemplo de autoridad tiene que ver mucho con la autoridad que se otorga por respeto y por reconocimiento. Cuando tú respetas a una persona y cuando tú reconoces el lugar que ocupa esa persona y la autoridad que tiene, aunque tú no estés obligado a sujetarte a su autoridad, tú le obedeces y tú lo estás haciendo de forma voluntaria. Esta es una de las dimensiones de autoridad. Luego vamos a entender y vamos a entrar donde uno rompe leyes cuando desobedece a los padres o cuando desobedece a los pastores, y cuáles son las leyes que uno rompe cuando uno los desobedece. El otro concepto es la autoridad por derecho legal. Y la autoridad por derecho legal habla de la autoridad otorgada por el gobierno a los hombres. O sea, cuando el gobierno, que es quien rige y quien aplica y quien formula las leyes, otorga derecho y autoridad a otros hombres sobre los hombres, esa es una autoridad legal a la que usted tiene que sujetarse, debe sujetarse. Si no lo hace, entonces sí puede ser confrontado por la ley. Por ejemplo, si un policía de tránsito está en el medio de la calle, en una calle de varias vías, y detiene todo el tránsito, aunque usted ande en un vehículo fuerte y poderoso, si él te detuvo, si él puso la mano para detenerte, tiene autoridad, tienes que detenerte. Y si tú no te detienes, entonces puedes ser confrontado y como castigo el gobierno puede privarte de tu libertad. El gobierno tiene derecho para eso, porque el gobierno es quien ha cedido autoridad a esa gente. Entonces es ahí donde entra la autoridad del poder ejecutivo, la autoridad del poder legislativo, la autoridad del poder judicial, la autoridad de los policías, la autoridad de los jueces. Ese es un nivel de autoridad que aunque no te guste, tienes que sujetarte a ella. Estos niveles de autoridad que tienen que ver con el gobierno tienen diferentes manifestaciones sociales. Por ejemplo, está la autoridad del gobierno democrático, que es la autoridad donde todos tenemos derecho para expresarnos, para ejercer autoridad, dependiendo de la que el gobierno nos ceda a cada uno de nosotros. Es el derecho de todos, los alcanza a todos y tiene que ver con todos. También está la autoridad del derecho teocrático, que es la autoridad del gobierno teocrático, que es cuando la autoridad viene de arriba. Y es el nivel de autoridad que se aplica en base a las escrituras por el mandato divino. Eso es un gobierno. También está la autoridad del gobierno monárquico, y es la autoridad de un monarca o de una familia que puede gobernar y dirigir la sociedad. Por ejemplo, en nuestra sociedad encontramos reyes y reinas, escasos, pero los encontramos, gloria a Dios, principalmente en Europa. Su gobierno o de algunas secciones de Europa, su gobierno es monárquico. También encontramos la autoridad del gobierno aristocrático, que es un sistema de gobierno formulado por Platón y Aristóteles, donde ellos promovían que el gobierno debería ser dirigido por las clases pequeñas, pero poderosas y dominantes.
la aristocracia. También encontramos la autoridad del gobierno meritocrático, que es la autoridad donde las personas más versadas, más pudientes, más inteligentes, por los méritos que tienen, ejercen el gobierno. También encontramos el gobierno fascista, que fue el gobierno propuesto por Benito Mussolini, el italiano, donde es un gobierno antidemocrático, donde la gente no tiene derechos, sino el derecho lo tiene simplemente el gobierno. Eso es diabólico. También encontramos el gobierno dictatorial, que es una forma de gobierno caracterizada por el régimen de un hombre o de un equipo político que subyuga la sociedad, que impiden la oposición, que impiden que la gente proteste y que los demás partidos se segreguen. Promueve la segregación partidaria, que es lo que está sucediendo en Venezuela y en algunos países del mundo. También tenemos la autoridad del gobierno comunista, que este gobierno lo que persigue es la propiedad en común y la inexistencia de la clase social. Y tenemos la autoridad del gobierno socialista, que sinónimo al comunista no persigue la destrucción de la clase social, sino la igualdad social y que todo el mundo tenga lo mismo, que se ha demostrado históricamente que este régimen de gobierno simplemente no funciona. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del gobierno y la autoridad que cede a sus representantes, nosotros, por derecho de ellos, derecho legal, debemos sujetarnos a ese patrón de autoridad. Por ejemplo, en nuestro sistema de gobierno democrático, las leyes se imparten y se disponen desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, desde el poder judicial. ¿Te das cuenta? Esto de la autoridad es bastante serio, porque si nosotros pretendemos ser personas de autoridad, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Por ejemplo, ahora mismo en nuestro gobierno, que es un gobierno democrático, las leyes que se han propuesto tienen que ver con el distanciamiento social. Y según nuestras autoridades, a partir de las 5 de la tarde usted no debe salir de casa. Y las personas que encuentren fuera de su casa se entiende que están rompiendo la ley y por eso pueden ser sometidos a la acción de la justicia. Y se han propuesto un conjunto de normas a las que debemos sujetarnos porque esas personas tienen autoridad y es que la han recibido de parte de Dios. La contraparte de la autoridad es la rebeldía. La rebeldía tiene que ver simplemente con sublevarse a la autoridad. Es no reconocer la autoridad, es irrespetar la autoridad. ¿Qué dice la Biblia, estudioso de las Escrituras? Oiga lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Oye lo que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, cuando usted no se somete a las instituciones humanas, usted se está sublevando en contra de la autoridad, está actuando bajo una atmósfera de rebeldía. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, en este contexto, vamos a subdividir la esencia de la autoridad en dos dimensiones: autoridad superior y autoridad inferior. Hay autoridades superiores y hay autoridades inferiores. Y dependiendo del lugar en el que tú te encuentres, tú determinas si te sujetas o no a ciertos niveles de autoridad. Por ejemplo, un cabo del Ejército Nacional no tiene derecho ni autoridad de darle órdenes a un general. Pero un general sí tiene derecho y autoridad de darle órdenes a un cabo. Si un general le dice al cabo, cabo, necesito que usted vaya al departamento tal y tal y tal y cumpla con esta misión, y el cabo se niega, su falta puede ser tomada como algo muy grave, una falta de rebeldía que pudiera costarle hasta cárcel, porque él está rompiendo la autoridad. Pero si el cabo le da una orden al general, el general no está obligado a sujetarse a la autoridad del cabo. ¿Por qué? Porque el general es autoridad superior y el cabo es autoridad inferior.
En este sentido, el apóstol está diciendo, sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero no está diciendo que te sujetes a las autoridades inferiores. Hay autoridades inferiores, sí, en el mundo espiritual hay autoridades superiores y hay autoridades inferiores. Y en el mundo espiritual las autoridades superiores tienen que ver con las autoridades del bien, de la justicia, del honesto. Y las autoridades inferiores tienen que ver con autoridades malignas. Satanás tiene autoridad, si usted lo supiera. Y su ejército está organizado. Hay rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un orden jerárquico en la autoridad maligna. Pero nosotros, esas autoridades son inferiores. Puede ser el mismo Satanás, que es el príncipe de las potestades superiores en los aires, diabólicas. Puede ser el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, que trate de ejercer la autoridad sobre ti. Él no es autoridad superior. Tú eres autoridad superior sobre él. Por eso dicen las Escrituras que en el nombre de Jesús hollaremos serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza, es decir, sobre toda autoridad del maligno, y nada nos podrá hacer daño. Alabado sea Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos más autoridad que Satanás y que tenemos más autoridad que los demonios. Entonces, la autoridad inferior se sujeta a la autoridad superior. Por esto te digo que el asunto de la autoridad es un asunto de reconocerlo. Cuando tú te enfrentes a un principado, cuando tú te enfrentes a una entidad diabólica, hazlo con autoridad. Porque tú eres autoridad superior de ellos, pero ellos son autoridad inferior de ti. Lucas 10:17, estudioso de las Escrituras. Oiga lo que dice. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, es decir, la autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos volvieron con regocijo y dijeron, wow, Señor, vi a Satanás. Nosotros vimos a Satanás que se nos sujetaba, hasta los demonios, en tu nombre. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que los discípulos eran autoridad superior. Esto nos revela un principio básico de autoridad. Para estar por encima de las cosas que están debajo, tienes que estar por debajo de las cosas que están encima. Eso es un principio sencillo y te lo puedes aprender, estudioso de las Escrituras. Te lo repito. Para estar por encima de las cosas que están debajo, debes estar por debajo de las cosas que están encima. ¿Dónde nace la autoridad? La autoridad nace de la fe en el mandamiento. O sea, cuando usted tiene fe en un mandamiento, ese mandamiento le dará autoridad sobre usted, a la persona por la cual usted tiene fe. Si usted cree en el mandamiento que le dio autoridad a esa persona, sean los padres, sean los pastores, sea la sociedad. Por eso los delincuentes no se sujetan a la policía porque ellos no tienen fe en la autoridad de la policía. No se sujetan al gobierno porque ellos no tienen fe en la autoridad que tiene el gobierno. Por eso hay hermanos que no se sujetan a la autoridad de sus pastores porque no tienen fe en la autoridad que tienen sus pastores. Y hay hijos que no se sujetan a la autoridad del padre porque no tienen fe en el mandamiento que le da autoridad a los padres. Por eso el asunto de sujetarse a la autoridad es cuestión de fe, hermanos míos. Y vamos a ver los elementos que le dan autoridad a las personas que están en estas dimensiones que te acabo de mencionar. Por ejemplo, la autoridad de los padres, que es una de las más importantes y que los hijos deben sujetarse. Deuteronomio 5:16. Oye lo que dice, estudioso de las Escrituras. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Este es un mandamiento. Si tienes fe en ese mandamiento, entonces tú vas a honrar a tu padre, a tus padres, a tu padre y a tu madre, porque hay un mandamiento en el que tú crees y vas a tratar de cumplirlo radicalmente. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días
y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Encontramos un mandamiento que le da autoridad a los padres sobre los hijos. La sociedad no castiga a los hijos que no honran a sus padres porque la sociedad no se sujeta a las leyes de Dios. La sociedad, algunas de las leyes, todas las leyes de la sociedad nacen a partir de los preceptos bíblicos, principalmente el decálogo que le dio Dios a Moisés y le dio Moisés al pueblo en el monte Sinaí. Todas las leyes, la mayoría de las leyes en el mundo parten de allí. Pero hay leyes que la sociedad ya ha descartado y que no le presta atención a eso. Por ejemplo, encontramos hijos que son rebeldes a sus padres y se van de la casa y no honran a sus padres con sus bienes y la sociedad no los reprende, no los reprime, no los castiga. Bueno, yo estuve en Panamá y allá en Panamá yo sí escuché que había una ley que obligaba a los hijos a cubrir, a sostener a sus padres. Creo que es el único país que yo conozco hasta ahora, donde los hijos por ley tienen que sostener a sus padres. Los hijos se van de casa, tienen sus empleos, forman sus familias y por ley 1% de su salario tienen que dárselo a sus padres. Eso me encantó cuando yo supe eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es un mandamiento bíblico. Entonces, el honrar a los padres es una orden y implica Deuteronomio 5:16 que los padres tienen autoridad sobre los hijos. En República Dominicana eso no sucede y en muchos países del mundo los hijos se van de la casa, forman sus familias, se olvidan de papá y se olvidan de mamá y a papá y a mamá que se lo lleve quien no los trajo y no hay ninguna consecuencia aparentemente porque esos hijos no tienen fe en el mandamiento y al no tener fe en el mandamiento no tratan de cumplirlo. Pero cuando usted tiene fe en el mandamiento, usted dice, óyeme, la Biblia me ordena que honre a mis padres, es que me sujete a su autoridad, que reconozca el derecho que ellos tienen sobre mí. Y si lo hago, mis días serán prolongados y seré de larga vida en la tierra que el Señor me da. También la Biblia habla de la autoridad de los pastores. Presten atención, estudiosos de las Escrituras y miembros de las diferentes congregaciones. ¿Qué dice? Hebreo 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreo 13:7 dice acordaos. Y el versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quise añadirle el versículo 16 porque lo conecta no solamente con el pastor, sino con la responsabilidad social que tienen los miembros de la iglesia. Hacer el bien y la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Presta atención, estudioso. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira el mandamiento que le da autoridad a los pastores sobre usted. Pero que ahí tú te sujetas a esa autoridad de manera del motu propio. Es decir, voluntariamente, nadie te está obligando, pero si tú tienes fe en este mandamiento, tú vas a decir, óyeme, pues es verdad lo que dice la Biblia, entonces me voy a sujetar a mis pastores, voy a obedecer y me voy a sujetar a las órdenes de mis pastores, pero claro, que no abusen, porque ahorita vamos a ver hasta qué nivel una persona puede tener la autoridad sobre ti. Porque que se dieron muchos casos donde los ministros hasta abusaban de la gente anteriormente. La misma Iglesia Católica tenía cierta autoridad en el mundo y abusaron de su autoridad. Entonces hay un límite de la autoridad. Pero la obediencia es muy importante, pero muy importante. Esa fue una de las áreas donde el Señor me pulió. Antes de yo entrar al ministerio, cuando yo estaba con mis pastores y que yo trabajaba con mis pastores, yo escuchaba sus órdenes. Lo que ellos me decían para mí era importante tratar de cumplirlo, pero yo no me acuerdo nunca que mi pastor me diera una orden que yo no pudiera cumplir. Es decir, que él excediera en la orden que me daba. Él siempre me daba órdenes y me proponía cosas que eran razonables.
Porque hay ministros y hay líderes que le proponen cosas, le proponen un nivel de obediencia a sus feligreses que los maltrata y los destruye, y entonces utilizan la Biblia para obligarlos a ello. Así no. Pero entonces encontramos el texto. Si tú tienes fe en ese texto, te sujetarás a la autoridad de tus pastores. También la autoridad del gobierno. Tiene autoridad el gobierno, hermano. Sea un gobierno democrático, sea un gobierno capitalista, un gobierno comunista de ultraderecha o de ultraizquierda, sea un gobierno monárquico, no importa el tipo de gobierno en el que tú estés, ¿tú entiendes? Aristocrático, no importa, sea cual sea tu gobierno, las personas que dirigen y que tienen autoridad de parte del Estado tienen autoridad sobre ti y es tu deber sujetarte a ello. Vamos a ver la autoridad del gobierno. Primera de Pedro 2:13, que ya lo habíamos analizado también. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, repito, insisto, por causa del Señor. Hay una orden que si tú tienes fe en esta orden, te vas a sujetar. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Oye esto, hermano, esto es importante y esto es serio. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, honrando a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué es lo que te está diciendo? Sujétate a las autoridades, a toda institución humana, sea el rey como superior, sea los gobernadores. El versículo 18, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Sabes que hay líderes difíciles de soportar? ¿Sabes que hay diáconos difíciles de soportar? Bueno, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por mi equipo de diáconos. Toditos son buenos. Toditos son buenos, hermano. Tengo un equipo de diáconos sujeto a la autoridad. Pero hay diáconos difíciles. Yo fui miembro de una iglesia, hermano. Pero también hay pastores difíciles de soportar. Apóstoles difíciles de soportar. Presidentes, gobernadores. La Biblia dice, no dice si son difíciles de soportar, no te sujetes a ellos. La Biblia dice, algunos, aunque sean difíciles de soportar, hasta esos tienes que sujetarte. No por ello, por causa del Señor, por tu fe en el mandamiento, sujétate a las autoridades. Entonces, si tienes fe en el mandamiento cobrará vida en ti y te dará poder y te dará autoridad. ¿Por qué usted cree que Moisés dividió el Mar Rojo en dos partes? Porque tuvo fe en la orden de Dios. ¿Por qué usted cree que Pedro caminó sobre las aguas, aunque un chin? Después se hundió porque perdió la fe en el mandamiento. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, navega mar adentro y tira la red? Y él navegó, creyó en lo que el Señor le estaba diciendo y tiró la red por su palabra y la sacó llena de peces. ¿Por qué usted cree que Gedeón venció a los madianitas? Porque tuvo fe en la palabra del Señor, que le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Ninguna, con tu poca fuerza. Y vas a derrotar un ejército de 120,000 soldados con 300 hombres. Cuando tú tienes fe en el mandamiento, el poder del mandamiento se reactiva sobre ti y te da autoridad. Por eso en el mundo espiritual, para tú tener la autoridad, primero tienes que sujetarte a ella. O sea, tú tienes que ser un hombre sujeto a autoridad para que la autoridad se engrandezca en ti y tú poder actuar de manera sobrenatural por la autoridad. Gloria a Dios. Así que la autoridad la tiene el que la da. Dios, autoridad absoluta. La tiene el que la recibe para ejecutar. Y la tiene el que se sujeta a ella por la fe y por el mandamiento. Gloria a Dios. Hay un principio de autoridad que me llama la atención. Lo tengo aquí. Dice, ningún hombre podría conocer al Dios de la autoridad si primero no conoce la autoridad de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso está! Te lo voy a repetir otra vez. Ningún hombre podría conocer al Dios de la autoridad
si primero no se sujeta a la autoridad de Dios. Tú quieres conocer a Dios, pero eres un desobediente a los padres. Tú quieres conocer a Dios, pero eres un desobediente a los pastores. Tú quieres conocer a Dios, pero eres un desobediente al gobierno, al sistema. La única manera que la Biblia te permite resistirle el sistema es cuando el sistema se levanta abiertamente contra Dios. Porque acuérdate que Dios es el que da autoridad. Si el sistema dice no se predica el evangelio, está prohibido predicar el evangelio. Mira, hermano, el primero que sale en abierta rebelión contra el sistema soy yo, porque ahí el sistema está diabólico. Si el sistema dice no adore a Dios, ¿por qué usted cree que Daniel quebrantó la orden que el sistema había establecido cuando Ciro por equívoco firmó un edicto donde se prohibía adorar y servir a cualquier dios que no sea el rey en espacio de un tiempo razonable? Y Daniel inmediatamente rompió la orden. ¿Por qué? Porque eso no cabe en ningún decreto. Ningún decreto humano se puede rebelar en contra de mi relación con Dios. Ahí no, ahí se rompieron las aguas. Pero todo lo demás hay que obedecerlo. Bueno, es que yo he escuchado cosas, hermano, y he escuchado gente diciendo que se van a rebelar en contra del sistema y que se levantan en abierta rebelión. Porque usted se está volviendo loco. ¿Cómo usted, siendo un siervo de Dios, se atreve hasta a pronunciar por las redes que usted se va a rebelar en contra del sistema, de lo establecido por Dios? El que resiste la autoridad a lo establecido por Dios, resiste, hermano, despiértate. Ahora, si te dicen no adore a Cristo, no busque a Dios, pues entonces pelea, pero te vas a llevar de todos los disparates que andan ahora circulando por las redes. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay un nivel. Tú tienes que entender hasta dónde llega la autoridad del que está hablando. Y si el que está hablando tiene autoridad sobre ti. Por ejemplo, hay un grupo de gente que me están escuchando ahora mismo. Y me han dado la autoridad de hablarles. Y yo le estoy transfiriendo una enseñanza porque ellos me han dado esa autoridad. Pero no significa que yo tenga autoridad sobre todas las personas que me están escuchando. Ahora hay un grupo de personas que sí tengo autoridad sobre ellos, que son los miembros de la congregación que pastoreo. Pero los demás hermanos de otras congregaciones que me escuchan no están obligados a hacer lo que yo les digo. Ellos tienen símbolo de autoridad. Cualquier duda que ellos tengan, ¿qué deben hacer ellos? Van donde sus pastores y les dice, pastor, yo escuché al pastor Pacheco que dijo esto, ¿qué tú opinas? Y si el pastor le dice, no, descalifica eso no va aquí. Lo descalifica, es que no tienes que pensarlo, lo descalificas porque tú estás bajo autoridad. Por eso este tema es importante, hermano. Eso es, y tuve el levantamiento para transferirlo. El celular con el que estoy grabando me está dando todos los problemas del mundo. Bendito sea Dios por eso, pero no por eso me detuve. Aquí estamos enviándotelo. Esto es importante. Teológicamente, la palabra autoridad, una de las palabras que la define es exousia. Exousia, que es derecho legal de operar sobre. El que tiene exousia tiene derecho legal de operar. Pero el hombre debe entender tres verdades. Número 1, ¿tienes autoridad? Número 2, ¿sobre qué tienes autoridad? Y número 3, ¿alguien tiene autoridad sobre ti? ¿Hasta qué nivel? Tú debes entender eso. Primero debes entender si tienes autoridad. ¿Tienes autoridad? Sí, tienes autoridad. Tienes autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús. Tienes derecho y autoridad de sujetarte a la autoridad. Tienes autoridad en tu casa si eres padre de familia y madre de familia. Siempre tendrás autoridad. Lo que tú tienes que entender es hasta dónde tú tienes autoridad. Porque si tú sabes hasta dónde tienes autoridad, entonces tú nunca te vas a sublevar en contra de la autoridad. ¿Entiendes? Como Talía o Atalía que usurpó al trono. O como Usías que rompió la autoridad del sumo sacerdote cuando entró al templo tratando de ofrecer sacrificio que no le correspondía a él y le brotó la lepra. ¿Por qué Usías hizo eso? ¿Por qué Atalías usurpó el trono? Porque ella no entendió hasta dónde tenía autoridad. Si tú no sabes hasta dónde tienes autoridad, estás en peligro de usurpar las funciones de otro y de meterte en terrenos que no te corresponden. Y eso es peligroso. Porque eso te puede entrar en niveles de rebeldía y en faltas espirituales muy graves. Entonces debes entender si tienes autoridad y hasta dónde. No te pases de la autoridad que tienes.
y no trates de tener más autoridad de la que te ha sido asignada. Es que eso es una locura. Por eso es que yo a veces me indigno cuando me mandan cosas de las redes. Gente dándole órdenes a personas que no tienen autoridad sobre ellos. A todos los cristianos les digo que hagan esto, aquello y lo otro. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién te puso a ti por cabeza de ese pueblo que tú estás tratando de ordenar? Mídete, mira a ver hasta dónde tienes autoridad. Esto es importante, esto es serio. Porque si tú no entiendes esto, te vas a meter en rojo, hermano. Vas a poner tu cuenta en rojo y te vas a calentar con el Todopoderoso. Y Dios te va a salir al frente. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tienes autoridad y sobre quién? Pero un punto muy importante, ¿quién tiene autoridad sobre ti y hasta dónde tiene autoridad sobre ti? Esto es importantísimo, gloria a Dios. Jesús dijo, Lucas 10:19, estudioso, pueden buscarlo. Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero dice, no te vuelvas loco con eso, no te regocijes con eso, que esa no es la mayor autoridad que tú tienes. La mayor autoridad que tú tienes es que tu nombre esté escrito en los cielos. Tienes un carné espiritual, tienes una autoridad para entrar al cielo. Cuando esta vida termine, tienes autoridad de entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el mayor nivel de autoridad insuperable que tienen todos los creyentes. De esa autoridad debes regocijarte. De la demás no te vuelvas loco, hermano. Que no se te suban los humos. Gente que echaron fuera un demonio, y eché fuera un demonio, y lo celebran, y lo suben por todas partes, y dice yo qué, no hombre, por Dios, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, bendito sea Dios, aleluya. Mire, cuando tú entiendes hasta qué nivel las personas tienen autoridad sobre ti, tú no vas a permitir que te abusen. Por ejemplo, un policía de tránsito hace señas que detenga el vehículo, detuve el vehículo, tiene autoridad para eso. Luego de que me detengo, me dice, enséñeme sus documentos, le enseño los documentos, él tiene autoridad para eso. Pero luego él viene y me dice, apese del carro y haga 10 pechadas. Yo le digo, espérese oficial, pero ¿cómo usted quiere que yo haga 10 pechadas? Usted no tiene autoridad para darme esa orden a mí, yo no estoy obligado a sujetarme a eso. O apese del vehículo y beba agua de la cuneta. Eso, yo le digo, no, pero bébasela usted, con todo el respeto oficial, pero bébasela usted primero, deme ejemplo. ¿Por qué? Porque él excedió el nivel de su autoridad. Ahora, él me detiene, enséñame los papeles, me dice, tiene que acompañarme al destacamento, aunque yo no quiera, yo voy, porque él tiene autoridad para pedirme que lo acompañe al destacamento. Pero si yo veo que no hay razón para eso, pues yo digo, pero oficial, por lo menos explíqueme en qué yo he infringido la ley para que usted me quiera meter preso y llevar al destacamento, porque usted me cae mal. Pues entonces ya esto entiende. Yo llamaría a alguien que tenga más autoridad que él. Gracias a Dios que tengo colegas que tienen autoridad también. Mira, por aquí hay un señor que está abusando de mí, está abusando de su autoridad. Pero hermano, con la autoridad no se pelea. La autoridad no se cohesiona. La autoridad no se confronta, la autoridad se respeta, porque aunque hay autoridades abusivas, cuando tú te levantas contra la autoridad, te estás levantando contra lo establecido por Dios, pero tú sí debes entender hasta dónde tienen autoridad sobre ti. Por ejemplo, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Obedecer. ¿Qué es obedecer? Sujetarte a lo que alguien dijo, a lo ya dicho. Pero si el pastor te dice, tírate del puente, ¿te das cuenta? O si el pastor te dice, falta el respeto a tu papá y a tu mamá, ¿tú lo harías? No, porque él estaría excediendo un nivel de autoridad que no tiene. Nadie tiene autoridad para mandarme a rebelarme contra la autoridad. Y nadie tiene autoridad para mandarme a fallar a la vida. Aquí hay un punto muy importante. Sujétate a tus autoridades, pero hay un nivel donde las autoridades no tienen derecho sobre ti. En el trabajo tu jefe tiene autoridad sobre ti, pero si tu jefe viene y te dice, deja a tu esposa, tú lo vas a hacer porque el jefe te lo dijo. Él no tiene, su rango de autoridad no llega tan lejos. Ni siquiera el pastor, ni siquiera un líder. Entonces tú tienes que entender cuál es el límite de la autoridad de ellos sobre ti. Porque si un día alguno decide abusar de su autoridad, tú le vas a detener y decir, usted es mi líder,
yo lo amo, yo lo respeto, pero su autoridad no llega hasta ahí. Y yo entonces no estoy obligado a sujetarme a eso. Igual que los padres también. Hay padres que son complicados. Hay padres que si fuera por ellos, el esposo deja a la esposa o la esposa deja al esposo. Entonces viene el papá y le dice al varón, hermano, deja esa mujer, que esa mujer no funciona. Te vas a sujetar a esa autoridad, tú tienes que saber hasta dónde te sujetas a la autoridad para que no seas ciego en la autoridad, porque te puede costar la vida, te puede costar la vida. La obediencia no debe ser ciega, al menos que la autoridad sea perfecta. Entiende este principio que te estoy dando, hermano. Te lo repito, la obediencia no debe ser ciega, al menos que la autoridad sea perfecta. Pero si tu autoridad no es perfecta, es imperfecta, tu obediencia no debe ser ciega. Ahora bien, si tu autoridad es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿es perfecto o no es perfecto Jesús? Tu obediencia debe ser ciega. Si Jesús te dice, aunque sea una locura lo que Jesús te diga, hazlo. Hazlo. Si tú estás convencido que es el Señor, hazlo. ¿Por qué? Porque esa es una autoridad perfecta y absoluta la que te está dando una orden. Gloria a Dios. Por eso someterse a la autoridad nace de una palabra, y es la palabra yad, que significa mano. Someterse es ponerte bajo la mano de alguien. ¿Entiende esto? Si tú eres autoridad, no abuses. Si eres autoridad, no abuses de tu autoridad. No, porque yo soy que no, tú no eres nadie. Acuérdate que hay una autoridad sobre ti. Tú no eres autoridad absoluta, tú eres autoridad delegada, y la autoridad no es para abusar. La autoridad es para servir. El hecho de que hay gente que creen en el mandamiento y por el mandamiento en que creen se sujetan a tu autoridad no significa que tú vas a trapear el piso con esas personas. Son servidores de Cristo que te están sirviendo a ti por amor a Cristo, y que por ese amor de Cristo por el cual ellos te sirven a ti, tú debes amarlos y respetarlos, porque el Señor te dio autoridad sobre ellos. Sírveles tú también. Por eso a mí el asunto del servicio me rompe el alma, hermano. Yo tengo líderes y hermanos en la congregación que son estrellas, son ángeles. Hacen un servicio, mira, que yo pensando en ello y diciéndotelo ahora mismo me conmuevo en mi espíritu. Porque lo hacen con tal entrega, con tal sumisión, que uno hasta se siente mal, porque es demasiado. Y yo a esas personas trato de respetarlo y de darle a entender que ellos le están haciendo para la gloria de Dios, y que yo me siento muy contento por lo que están haciendo, pero nunca para imponérmele, aunque haya un momento que tenga que hacerlo, porque cuando hay que usar la autoridad y ser fuerte en la autoridad, se hace. Inclusive, porque esto es poderoso, hermano, esto es poderoso. Mira, si tú eres una persona de autoridad, pero todo el tiempo tú hablas duro, y todo el tiempo tú peleas por la autoridad que tú tienes, cuando tú pelees y hables duro, no te van a escuchar. Pero si tú eres una persona de autoridad y todo el tiempo tú eres humilde y sencillo y no abusas de tu autoridad, el día que tú hables duro, te van a escuchar. ¿Por qué? Porque, espérate, aquí pasó algo. Por eso tú tienes que tener capacidad para medir la corrección. Pero hay gente, hermano, que todo lo corrigen con el mismo tono y de la misma manera. Se rompió el suape. Se cayó la casa. Entonces, cuando tú corriges una falta como si se hubiese caído la casa, cuando se rompe el suape, el día que se caiga la casa, tu corrección no será tan grande. Siempre será lo mismo. No abuses de tu autoridad. Hay un pasaje clave con esto, estudioso de las Escrituras, y yo estoy terminando casi. Génesis 16:6. Génesis capítulo 16, versículo 6. Oiga lo que dicen. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Está hablando del caso de Agar y Sara, o Sarai. Sarai le dice a Abraham: llégate a mi sierva para que ella conciba en mis piernas y el hijo de ella sea mío. Y era una cultura en aquel tiempo. Dios le había dicho a Abraham que él tendría un hijo y que esa sería su descendencia. Sara como que se desesperó y le dijo: llégate a mi sierva. Pues la sierva estaba encinta, y estando encinta como que se le subió un chin el ego.
Y Sara entendió que la mujer le estaba faltando el respeto. Y Sara fue donde Abraham y se le quejó y le dijo, mira, la causa, mi afrenta sea sobre ti, porque ahora la sierva se está sintiendo superior a mí. Y Abraham le dijo, pero ¿qué es tu sierva? Es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Mira, estamos hablando en el tiempo donde existía la esclavitud y ahora tus empleados, ¿qué tú dices? Son tus empleados, haz con ellos lo que tú quieras. Es así el asunto. Y tú maltratas a tus empleados. Esto da pena porque hay cristianos, hermano, que sus empleados saben que son cristianos. Y son jefes en compañía y maltratan a todo el mundo. Y la gente dice, para yo ser como ese hijo de las tinieblas, mejor ni voy a la iglesia. Entonces, versículo 7, y la halló el ángel, porque Agar huyó. Y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, oye cómo le dice, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Por qué huye? ¡Qué insoportable! Oye esto, hermano, también, porque hay gente que se van de sus iglesias huyendo del pastor, huyendo del apóstol, porque son algunos insoportables. Eso, yo te entiendo, hermano, yo sé la que tú estás pasando, es difícil. Pero tú crees que es justo. Si tú vas a salir de un lugar, sal por la puerta ancha, no huyas, que el huir es para los cobardes. Oye lo que le dijo el ángel, le dijo el ángel, ok. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí es donde nace la palabra yad, que significa mano. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Oye, qué poderosa es la palabra de Dios. Cuando tú haces esto, cuando tú te sujetas a la autoridad, porque crees en el mandamiento, la gloria de Dios se activará sobre ti. Y ya para terminar, hay algunos textos que te voy a leer, pero va a ser de pasadita, porque ya estamos en el tiempo de terminar. Todo tienen como plataforma Juan 14:12. Oye lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cristo dice, el que en mí cree, el que cree en el mandamiento que me da autoridad sobre ti, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Cuando tú te sujetas a la autoridad, Dios te levanta como líder y harás cosas iguales que el líder que te escogió y hasta mayores que ese líder. ¿Cuáles son las cosas que el Señor te da autoridad cuando tú guardas el mandamiento? De enseñar. Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Vas a tener la autoridad de enseñar. Vas a tener la autoridad de enseñar con autoridad. Vas a tener la autoridad de echar fuera demonios. Marcos 1, 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con gran violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vas a tener la autoridad para ello. Vas a tener la autoridad para hacer juicio. Juan 5, 26 al 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Autoridad para hacer juicio. Autoridad para obedecer. ¿Sabías que obedecer, la obediencia, es un nivel de autoridad? No todo el mundo lo tiene. Los desobedientes ya no tienen autoridad. Perdieron el poder de la obediencia y tienen que construirlo desde abajo. Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es autoridad para sanar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Ay, santo, gloria a Dios. Para resucitar muertos y para resucitar de entre los muertos. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo les resucite en el día postrero. Tendrás autoridad para la resurrección.
Y la autoridad para la obediencia, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Autoridad, tendrás autoridad. Gloria a Dios. Y para terminar esta conferencia debes entender lo siguiente: tienes autoridad para operar en dimensiones sobrenaturales por medio de la palabra de Dios, que es el primer instrumento de la autoridad. Luego por medio del nombre de Jesucristo y luego a través del Espíritu Santo. Todo aquel que se sujeta a autoridad porque recibió autoridad va a poder operar por la palabra de Dios, por el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo. Por eso vas a entiendes el pasaje con el cual comenzamos nuestro texto. Éxodo 18:21, escoge tú de entre el pueblo, te doy autoridad, Moisés, de escoger de entre el pueblo. Yo, que tengo autoridad absoluta, te doy autoridad de escoger de entre el pueblo varones de virtud, varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Dale autoridad conferida. Los tres niveles de autoridad: autoridad absoluta, autoridad delegada, autoridad conferida, y ponlo por el pueblo como jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vamos a continuar con esto. Esto hoy fue liderazgo 001, prácticamente el liderazgo y la autoridad. Y mañana vamos a entender por completo este pasaje, las dimensiones del liderazgo que un líder debe dominar cuando entra en la esfera de ser la autoridad delegada o de ser la autoridad conferida. Dios te bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por conectarte con esta transmisión. De verdad que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Permíteme orar por ti y por los tuyos. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Guárdalos, bendícelos, santifícalos, defiéndelos. Establece tu orden sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Que Dios les guarde.